como león rugiente. El juego del cazador y de la presa es algo que existe desde que el Señor creó los cielos y la tierra y que siempre consta de los mismos elementos. Se trata de un cebo que es tentador o una carnada, podríamos decirlo así, que es muy codiciable para la víctima que se quiere alcanzar, esa presa que se quiere conseguir. El escenario tiene que ser el mejor escenario, tiene que ser un escenario tranquilo, apacible para la víctima, de tal manera que la víctima se sienta bien confiable allí, bien tranquila, bien relajada. Y el cazador está en la escena, pero está de una manera invisible, está escondido entre los árboles, muchas veces se esconde en la copa de los árboles, donde la víctima no lo puede olfatear, y está camuflado de tal manera y sin hacer ruido, sin moverse, invisible totalmente a los ojos de la presa. La carnada que se utiliza es una carnada muy apetitosa para ese animal, y muchas veces se utiliza una expresión que es cebar al animal, eso se trata de que en la escena donde se va a hacer la cacería, el cazador, astuto cazador, pone allí cebo de lo que le agrada al animal, pone carne o pone semilla, pone de lo que le agrada al animal que va a cazar. Total, que el animal viene la primera vez con mucha desconfianza a comer allí, viene con mucha desconfianza, pero come y ve que no pasa nada y se va, y luego el otro día viene otra vez y vuelve a comer con bastante nerviosismo, pero ya más tranquilo, y ve que no pasa nada y se va, y así viene la otra semana y viene varios días, y el cazador le pone allí su comida, y hasta que la presa viene con bastante confianza porque ya sabe que come y no pasa nada. Pero precisamente cuando toma toda la confianza es cuando viene el disparo asesino, es cuando la flecha lo atraviesa, cuando lo alcanza el disparo, porque realmente allí perdió su instinto de conservación, se confió y cayó en la trampa del cazador. Nosotros sabemos que el diablo anda alrededor de la iglesia como león rugiente. Y el Señor nos compara a nosotros como ovejas. Nosotros somos como ovejas y el diablo anda como león rugiente. En verdad que en comparación con lo que el diablo es, nosotros somos como ovejas porque nosotros no lo podemos ver. Nos pone cebo porque sabe cuáles son nuestros deseos, sabe cuáles son las concupiscencias que hay en cada persona, los deseos que no debería tener, y entonces él sabe el cebo que va a poner. Entonces el diablo es como un león rugiente es un cazador que está buscando a las ovejas del Señor para cazarlas. Cuando las ovejas permanecen en el redil, están pegaditas de su pastor en el redil, el diablo no las puede tocar, porque allí están, como dice la palabra de Dios, al abrigo del Altísimo. Ahí nadie las puede tocar. Pero las iglesias actualmente están llenas de ovejas desobedientes. Las iglesias están llenas de ovejas que no obedecen la voz del pastor, solamente oyen al pastor, oyen las enseñanzas, pero son oidores olvidadizos, no hacen la voluntad de Dios, no hacen el consejo que reciben del pastor, no lo hacen. Entonces tenemos ahorita iglesias llenas de personas que conocen la palabra de Dios, pero viven como si la palabra de Dios no existiera para ellos. Viven como si la palabra de Dios fuera una fábula, fuera algo muy bonito que se puede o que se oye los fines de semana. Viven totalmente ajenos, viven en desobediencia a la palabra de Dios. Por eso viven sin autoridad, por eso viven enfermos, por eso viven oprimidos de tantas cosas, viven en los hospitales y viven siendo operados y viven en los médicos porque viven en una desobediencia completa a la palabra de Dios. Van a la iglesia, tienen nombre de que son cristianos, pero sin embargo no creen al Señor, son incrédulos. Y entonces este tipo de ovejas, que es lo que lamentablemente abunda en el día de hoy, está a merced del cazador. Ellos han olvidado de que el diablo anda como león rugiente detrás de la iglesia y detrás de las ovejas del Señor, detrás de las almas.
y han caído en el cebo que el diablo le ha puesto. El diablo está cebando a la iglesia, está cebando a las almas, la está cebando con la carnada que le encanta a las personas, le está cebando con dinero, está cebando a la gente con prosperidad, está cebando a la gente con la vanagloria de la vida, con las cosas, con casas, con carros, está cebando, y las almas están cayendo en ese cebo y piensan que está bien que reciban todas esas bendiciones, y todas esas bendiciones sin orar, sin buscar de Dios, sin hacer la voluntad de Dios, y están corriendo detrás de las bendiciones del Señor, siendo desobedientes a la palabra del Señor. Han caído en el cebo del diablo, están corriendo detrás de las bendiciones de Dios, y piensan que como están recibiendo bendiciones están bien con Dios. Pero este es un error bien grave que no pueden caer los cristianos que realmente han creído en Dios y andan en el temor de Dios. Recibir bendiciones de Dios no significa de que usted esté en comunión con el Señor, no significa de que usted esté haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor hace caer su lluvia sobre los buenos y sobre los malos. El Señor hace llover sobre los buenos y sobre los malos. El Señor alimenta a todos en su misericordia. La única forma de nosotros saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos en comunión con Dios, es que nos revisemos por la palabra de Dios, si estamos en obediencia, si estamos perdonando, si estamos orando, si estamos amando a nuestro prójimo, si estamos llevando la cruz que el Señor dijo que llevamos la cruz, si estamos siendo como niños, porque si no nos hiciéramos como niños no vamos a entrar en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. La iglesia de hoy parece haber olvidado esa exhortación tan extraordinaria que dice Santiago capítulo 4 versículo 4, dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto es terrible. Ser enemigo de Dios es terrible, es tener a Dios por adversario. Y mucha gente está yendo a la iglesia, está sentándose en un banco, está asistiendo los domingos a la iglesia y tiene a Dios por adversario. Se ha convertido en enemigo de Dios porque está amando al mundo y está siendo amigo del mundo. El mundo le ha sonreído y ellos han caído en eso. Somos llamados para apartarnos del mundo, para estar santificados para Dios. O sea, ese es el verdadero evangelio. Hay un evangelio que está predicando el diablo actualmente, es proveyéndole y profetizándole a la gente prosperidad, abundancia, casas, carros, y llevando la vista de la iglesia a este mundo, siendo que la vista de la iglesia tiene que estar en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos viviendo en un tiempo realmente bien difícil espiritualmente hablando. Estamos viviendo en el tiempo en que el Señor dijo en Mateo 24, versículo 4, dice así, respondiendo a una pregunta de los apóstoles, le dijo acerca de este tiempo, el Señor le respondió y le dijo: mirad que nadie os engañe. Estamos en tiempos realmente donde lo que reina en el mundo espiritual y en el mundo físico es el engaño. El engaño, pero el peor engaño, el más soterrado, el engaño más escondido, el más disimulado, el más perverso. El engaño que se hace a la iglesia hablándole la palabra de Dios con la Biblia en la mano, y hombres que aparentan ser de Dios han tomado el camino del engaño, han tomado el camino de engañar a la iglesia y llevarla por un camino de prosperidad, de bendición, de abundancia, de riquezas terrenales, pero que es el camino de la perdición. Es la puerta ancha, es el camino ancho que han escogido. Este otro evangelio habla de esta manera: Dios quiere desarrollar lo mejor de ti, Dios quiere desarrollar el campeón que hay en ti, Dios quiere prosperarte, Dios cumplirá tu sueño. Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que tú fueras enriquecido, y te habla esa cantidad de palabras que son tan agradables al oído del hombre, sobre todo en este tiempo donde hay tantos problemas económicos y tantas situaciones, pero es la voz del mismo diablo haciéndose pasar por Dios, disfrazado
de ministro de justicia. El diablo está disfrazado hoy en día de ministro de justicia. El diablo predica en muchas iglesias, se para en los púlpitos a predicarle a la gente y la gente no se da cuenta que es el mismo diablo que está hablándole allí. Tenemos que tener cuidado, ojo, alerta, iglesia de Jesucristo, alerta, verdaderos creyentes. Dios te llamó para que tú pusieras tu mirada en el reino de los cielos. El Señor te llamó para que tú fueras separado de este mundo, de toda impureza y de toda maldad, que limpiaras tu vida, tu corazón de toda codicia de este mundo. Y por la Biblia dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque las cosas que están en el mundo, la vanagloria de la vida y el deseo de los ojos y el deseo de la carne, no es de Dios, es del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, no las cosas de este mundo, sino las cosas del reino de los cielos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esos predicadores que llevan a la iglesia a poner su mirada en la tierra, en las cosas de la tierra. La iglesia está llena actualmente, como acabamos de decir, de falsos profetas y de falsos apóstoles. Alerta. Pablo advirtió de esta manera, leemos así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Ve? Entonces, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Esta gente va a predicar el evangelio por dinero. La mayoría de las profecías, si no todas las profecías que se dicen hoy en día al pueblo desde los púlpitos, tienen que ver con dinero, con cosas terrenales, con cosas de este mundo. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Esas son las añadiduras que el Señor le ofreció a la iglesia, pero no se le ofreció como algo para predicarlo de esa manera. El Señor casi ni las nombró. Buscar el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura, dijo el Señor. Para la iglesia de hoy en día, para una gran parte de la iglesia hoy en día que está viviendo engañada en este evangelio de la prosperidad, y Dios es como una especie de genio que está dispuesto está esperando solamente que lo invoquen para resolver los problemas económicos de cualquiera, para resolver las situaciones, para arreglar, sanar los enfermos y resolver cualquier cosa, pero no hablan del pecado, no hablan de la santidad, no hablan de la consagración, no hablan del ayuno, no hablan de la oración, de la vigilia, en otras palabras, la cruz de Cristo no está presente en esa iglesia. En esas iglesias no está presente la cruz de Cristo, y el Señor dijo que el que no lleva su cruz no puede ser su discípulo, no puede ser un seguidor de Cristo. Alerta con esto, iglesia de Jesucristo, despertemos a esto. No puede ser. Si estás en una iglesia de este tipo, busca otra iglesia. Tienes que salir de allí, porque son lobos los que están dirigiendo, son lobos los que están guiando a esa iglesia. Estamos en tiempos realmente bien difíciles espiritualmente. La carnada es muy buena, porque es la carnada que le gusta a todo hombre. Es el dinero, es la fama, es la fortuna, las casas, las buenas casas, los buenos carros. Esa es una carnada extraordinaria para atraer por la carne a cualquiera. Y si se te dice que se la están dando de parte de Dios, y se dice que es una bendición de Dios, pero el Señor nos llamó a salir de Egipto, y no podemos amar un mundo que Dios aborrece. El Señor dijo que nosotros seremos, los verdaderos creyentes, seremos aborrecidos por este mundo, aborrecidos por este mundo. Si el mundo te está amando, y si tú estás completamente complacido con este mundo, algo está mal en tu vida, algo está mal en lo que estás viviendo, porque no fue eso lo que dijo el Señor que iba a pasar con los que creyeran en su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que estar alerta. Esto es algo, la palabra de Dios hiere. Si esta palabra te está tocando, te está hiriendo, sabe que estás oyéndola de parte de Dios. Es Dios que te está hablando en esta hora. Alabado sea Dios.
La estrategia que el diablo está usando con la iglesia en estos tiempos es muy diferente. La estrategia que usó en tiempos antiguos. Anteriormente la persiguió, la echó a los leones, quemaron a los cristianos, hicieron con ellos barbaridades, le quitaron sus propiedades, los oprimieron, los castigaron, los torturaron, pero eso no le funcionó. Mientras más los castigaban, mientras más los mataban, más se multiplicaban para la gloria del Señor, más salían, más se convertían y más confiaban en Jesucristo. Así que el diablo ha abandonado esta estrategia. La estrategia de ahora es diferente. La estrategia de ahora es ofrecerle a la iglesia lo que le ofreció al Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo capítulo 4 versículo 9 le está ofreciendo a la iglesia el mundo, sus placeres y todo lo que hay en ella si postrado le adorare, y la iglesia lo está haciendo. La iglesia está haciendo eso. La estrategia del diablo es ahora seducir a la iglesia con los placeres del mundo, con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad, con la fama, con las cosas. Eso es lo que está haciendo el diablo actualmente con la iglesia. Alerta, iglesia. Oí a una mujer que se llama profetiza ella misma decir de que sus hijos habían sido contratados, orgullosísima de que sus hijos habían sido contratados y que iban a ir a trabajar como actores para Hollywood. El Señor reprende el diablo. Esa no es la iglesia, no son bendiciones de Dios. El Señor, esas no son bendiciones de Dios. Tenemos que aborrecer el mundo. Dos personas que vayan a Hollywood para actuar, que aunque sean cristianos, no van a cambiar a Hollywood. El mundo no va a ser cambiado. El mundo no tiene redención. El mundo está hecho por el diablo. Las almas tienen redención. Dios quiere salvar las almas, y cuando las almas tienen que huir, salir de allí para meterse en el redil del Señor. Alerta, iglesia de Jesucristo. Alerta, iglesia de Jesucristo. Estamos en tiempos realmente bien difíciles. Es tiempo de abrirlos. Tenemos que abrir los ojos, porque el diablo va a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Está tratando ahora de engañar a los escogidos. Le está predicando en el púlpito. Se para en el púlpito y le está predicando en el púlpito y le está hablando con la Biblia a los escogidos. Es el mismo diablo disfrazado de pastor, el mismo diablo disfrazado de profeta o de apóstol. Ese es Satanás que se para allí a ofrecer dinero, a ofrecer fortuna, a ofrecer prosperidad, y dice: yo profetizo. Esa es una obra del diablo. Nadie puede profetizar de sí mismo. La palabra dice que toda profecía es inspirada por el Espíritu Santo. Nadie puede profetizar de sí mismo. La profecía viene de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Alerta, iglesia de Jesucristo. Así que gran parte de la iglesia está adorando a Mamón. En realidad no está siguiendo a Cristo, o está siguiendo a otro Jesús. No está siguiendo a Jesús que murió en la cruz del Calvario. Está siguiendo a un falso Cristo que le está ofreciendo prosperidad y riquezas en este mundo. Realmente están siguiendo a Mamón, están yendo detrás del dinero, están guiándose por una palabra tergiversada, y ellos no se han dado cuenta, y mucho está haciendo que muchos escogidos están cayendo en estas trampas del diablo, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, y si volviere atrás no agradará mi alma, dice el Señor. Así que nosotros no podemos volver atrás. Si hemos sido sacados de Egipto para la gloria de Dios, no podemos volver a Egipto a buscar la riqueza y las cosas de Egipto. No es esa la voluntad de Dios. No es eso lo que Dios quiere para nosotros. Estos falsos profetas le profetizan a la iglesia cosas buenas sin nada que ver sin mirar lo espiritual de la iglesia, sin mirar la vida espiritual de los creyentes. Tomemos en cuenta que todas las bendiciones que Dios nos ofrece en la palabra de Dios tienen una condición. Ahora no va a cambiar el Señor. Ahora no te va a ofrecer bendiciones sin condición, aunque andes en pecado, aunque andes en impureza, aunque no ores, las bendiciones de Dios tienen una condición, porque esas bendiciones son para acercarnos a Él, para que busquemos su reino. Ahora el diablo está ofreciendo bendiciones a la gente y prosperidad sin ninguna condición, sin ningún requerimiento, y esas promesas no son de Dios. A eso es una señal de que esas promesas son satánicas, son diabólicas, porque todas las promesas de Dios tienen una condición, y Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Señor es el mismo.
mismo. Alabado sea Dios. Lamentablemente, gran parte de la iglesia de hoy no conoce al Señor. ¿Ve? Y eso le pasó al pueblo de Israel. En la Biblia dice que el pueblo de Israel es tipo de la iglesia actual, porque son símbolos y sombras de lo que ha de ocurrir. Y la Biblia dice así del pueblo de Israel en el desierto, dice así: a causa de lo cual me disgusté con esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Este es el Señor hablando de lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto, y dice que así, esto está en Hebreos capítulo 3 versículo 10, y dice así, que se disgustó con esa generación porque andaban vagando en su corazón. Ellos andaban vagando en su corazón entre Dios, entre el reino de los cielos y Egipto. Ellos estaban dudando entre el reino de los cielos y Egipto. Estaban divagando, tenían el corazón dividido, no se habían decidido completamente, no se decidieron, mejor dicho, completamente por el reino de los cielos, no se decidieron por Dios que lo había sacado de la esclavitud de Egipto, sino que tuvieron en el desierto su corazón dividido entre Dios y el diablo, entre el reino de los cielos y Egipto. No se decidieron, por eso fueron desechados. Ese es un problema que la iglesia tiene actualmente. La iglesia no se ha decidido por Jesucristo, tiene el corazón dividido. La iglesia vive en el mundo y vive en la iglesia. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Nadie puede servir a dos señores, dijo el Señor Jesucristo. No puedes tener el corazón dividido. También dice el Señor en este texto que acabamos de leer de Hebreos 3:10, dice así: y no han conocido mis caminos. O sea, ellos anduvieron en el desierto, ellos estuvieron caminando en el desierto, estuvieron con el Señor viendo las maravillas, comiendo el maná, viendo la columna de fuego y viendo la nube de día, y sin embargo ellos no conocieron al Señor. Ellos disfrutaron de las bendiciones de Dios en el desierto, pero ellos no se interesaron en conocer quién era Dios, no se interesaron en conocer los caminos de Dios, en acercarse a Dios. Así está viviendo la iglesia actualmente. La gente va a la iglesia, ve las sanidades, ve maravillas que Dios está haciendo en la iglesia, ve bendiciones que Dios está derramando en la iglesia, pero sin embargo la iglesia no se interesa en conocer al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia no ora, la iglesia no lee la palabra, la iglesia no busca de Dios. Están en la iglesia igualito que el pueblo de Israel, están caminando con Dios en el desierto, pero no se interesan de tener una relación con Dios. Por eso fueron desechados los israelitas, por eso murieron todos en el desierto, y por eso mismo le está pasando a la iglesia actual. Esta es una advertencia. A la iglesia actual está pasando igual. Tenemos que interesarnos en buscar los caminos de Dios, tenemos que interesarnos en conocer a Dios, en conocer su palabra. Alabado sea Dios. Tenemos que conocer a Dios. Eso es importante, que nosotros conozcamos a Dios y nos acercamos a Dios, porque como todos sabemos y como todos decimos, no se trata de una religión, sino se trata de una relación con Dios. Y nosotros nos decimos cristianos, decimos muchas veces que tenemos una relación con Dios, pero es mentira, somos mentirosos, hasta mentirosos nos hemos convertido, porque no tenemos ninguna relación con Dios, porque la iglesia no ora, la iglesia no está buscando a Dios, la iglesia no lee la palabra, no conoce la palabra. Se para cualquier predicador en el púlpito y dice cualquier barbaridad y la iglesia aplaude. Es necesario, estamos en grave peligro, la iglesia está en grave peligro. Muchas almas se van a perder dentro de la iglesia por causa de lobos vestidos de pastores, de lobos vestidos de evangelistas y de profetas y de apóstoles. No te dejes llevar solamente por lo que te dice el líder. Busca la palabra de Dios. Estamos en graves dificultades espirituales hoy en día. Tienes que buscar la palabra de Dios, tienes que buscar la comunión con Dios, tienes que estar la presencia de Dios manifiesta en tu vida, en tu oración. Tienes que sentir la presencia del Señor. Es importante decir que la palabra de Dios dice que con mucha oposición entraremos en el reino de los cielos. Es una puerta estrecha, es una puerta angosta, es un camino angosto por el que hay que pasar. Es importante que nosotros entendamos esto, que el reino de los cielos hay un precio que pagar. Cristo lo pagó todo por nosotros, eso es cierto, pero nosotros tenemos que darlo todo por Él. Él dice, el que no se niega a sí mismo, tenemos que negarnos a nosotros mismos,
tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Eso es importante que nosotros sepamos eso y que entendamos. Alguien le preguntó al Señor así, de esta manera. Alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas capítulo 13, versículo 23 al 24. Entonces entendamos que el evangelio implica un esfuerzo de parte de uno, un sacrificio para seguir al Señor, porque habrá oposición. Habrá mucha oposición para que usted sea salvo. Habrá mucha oposición para que usted llegue al reino de los cielos. Entonces entiéndame que si usted no está recibiendo esa oposición para entrar al reino de los cielos, significa que usted no está en el camino que debe ser, no está en el camino que debe estar, porque todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero muchos se llevarán tremenda sorpresa un día, y yo espero que ninguno de los que me están oyendo, ninguno de los que me han oído, se lleven esta sorpresa. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 27, versículos 22 y 23. Esto es terrible. Después de llevar una vida de engaño detrás de falsos profetas y de falsos apóstoles y de falsos maestros, llegar allá a la eternidad y encontrarse que hemos sido engañados porque hemos seguido el camino ancho, el camino donde hay abundancia de las cosas terrenales. Es una alerta. Tenemos que revisarnos ahora, tenemos que empezar a caminar ahora en el camino de Jesucristo, porque después no va a haber forma de arreglar nuestras vidas. Estamos en tiempos realmente difíciles, en tiempos peligrosos. Esta es una voz que clama en el desierto. Iglesia de Jesucristo, alerta. Iglesia de Jesucristo, endereza los pasos delante de Dios.